Son las 10:47 de la mañana. Estoy sentada en el banquillo de los acusados de mi propio divorcio, mientras mi esposo Roberto me llama analfabeta digital, frente a la jueza. A mi lado, mi hija Luna de 8 años abraza su tablet rota como si fuera un peluche. Lo que Roberto no sabe es que esa tablet no está rota. Lo que Roberto no sabe es que yo no soy la ama de casa ignorante que él cree. Y lo que definitivamente no sabe es que en los próximos 30 segundos, cuando Luna presione reproducir, su carrera, su amante y su mentira de 10 años van a derrumbarse en tiempo real. Si alguna vez te hicieron sentir menos por no tener título universitario, deja tu like y escribe desde qué país me ves. Lo que pasó cuando Luna tocó esa pantalla cambió nuestras vidas para siempre. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comenzó hace 30 segundos. Comenzó hace 10 años, el día que decidí abandonar todo por amor. Mi nombre es Isabela Mendoza. Tengo 38 años. Y hasta hace 6 meses, creía que mi único valor en el mundo era ser la esposa perfecta de Roberto Castellanos, abogado corporativo, socio junior del bufete más prestigioso de la ciudad. Pero eso es lo que Roberto quería que creyera. Lo que él nunca supo, lo que nadie en su círculo social jamás imaginó, es que antes de convertirme en su esposa decorativa, yo era Cypher Architect. Ese nombre probablemente no te dice nada, pero si trabajas en cualquier banco de Latinoamérica, si has usado banca en línea, si has transferido dinero internacionalmente en los últimos 5 años, entonces has usado mi trabajo sin saberlo. Cypher Architect fue el seudónimo que usé durante 7 años en el mundo de la criptografía. Fui la creadora de Cypher Shield, el sistema de encriptación que actualmente protege las transacciones de 47 bancos en 12 países. Diseñé los protocolos de seguridad que procesan más de $3,000 millones diarios. Mi código, mi arquitectura, mi visión, protegen el dinero de millones de personas cada segundo de cada día. El mundo de la criptografía es despiadado. Compites contra mentes brillantes de todo el planeta, contra hackers que buscan vulnerabilidades las 24 horas del día, contra sistemas que deben ser perfectos porque un solo error puede costar millones. Sobreviví en ese mundo durante 7 años. Prosperé. Me convertí en una leyenda anónima, respetada por colegas que nunca conocieron mi rostro ni mi nombre real. Y luego, hace 10 años, cometí el error más grande de mi vida. Me enamoré. Roberto Castellanos era todo lo que yo no era. Carismático donde yo era reservada. Extrovertido donde yo prefería el silencio de mi código. Social donde yo me sentía más cómoda con algoritmos que con personas. Nos conocimos en una conferencia de tecnología financiera, donde yo presentaba una ponencia sobre vulnerabilidades en sistemas bancarios legacy. Recuerdo cada detalle de esa presentación. El auditorio tenía capacidad para 500 personas y estaba lleno. Ejecutivos bancarios, especialistas en seguridad, inversores. Todos escuchando mientras yo explicaba cómo los sistemas obsoletos dejaban expuestos millones de cuentas. Mis manos no temblaron una sola vez. Mi voz fue clara, profesional, confiada. Era Cypher Architect en su elemento natural. Roberto estaba sentado en la tercera fila. Era el abogado del bufete que representaba a uno de los bancos más grandes del país. Se acercó después de mi presentación, no para hablar de seguridad informática, sino para invitarme a cenar. Nunca había conocido a una mujer que hiciera que la criptografía sonara sexy, me dijo con esa sonrisa que derretía resistencias. Debí haber corrido en ese momento. Debí haber reconocido la señal de alarma. Un hombre que valoraba mi apariencia más que mi trabajo. Pero tenía 28 años, era socialmente torpe, y nadie nunca me había llamado sexy. Especialmente no un hombre como Roberto, con su traje de diseñador y su confianza de quien nació sabiendo que el mundo le pertenecía. El problema era que yo había pasado mi adolescencia y mi juventud encerrada en laboratorios de computación. Mientras otras chicas iban a fiestas y aprendían a coquetear, yo aprendía algoritmos de encriptación. Mientras otras desarrollaban habilidades sociales, yo desarrollaba software. Era brillante en mi campo, pero completamente ingenua en el terreno de las relaciones humanas. Roberto lo supo desde el primer momento. Reconoció mi vulnerabilidad como un tiburón reconoce sangre en el agua. Y se aprovechó de ella con precisión quirúrgica. El cortejo duró 6 meses. Roberto era persistente, encantador y absolutamente decidido a conquistarme. Me llevaba a restaurantes elegantes donde yo me sentía fuera de lugar.
Me presentaba a sus amigos del bufete como mi genio de las computadoras. Me hacía sentir especial, vista, valorada. Lo que no entendí entonces era que Roberto no me amaba. Roberto me coleccionaba. Era otra forma de demostrar su superioridad. Conquistar a la mujer más inteligente de la sala, la que otros hombres encontraban intimidante. No quería una compañera. Quería un trofeo que pudiera domesticar. Durante esos 6 meses de cortejo, Roberto estudió mis debilidades con la misma dedicación que yo estudiaba vulnerabilidades de software. Descubrió que nunca había tenido una relación seria. Descubrió que mis padres murieron cuando tenía 20 años y que no tenía familia cercana. Descubrió que mi única identidad era mi trabajo y construyó su estrategia alrededor de esas debilidades. Me hacía sentir que yo era demasiado para el mundo. Isabela, eres intimidante, me decía. Los otros hombres no saben cómo tratarte, pero yo te entiendo. Yo sé que detrás de todo ese cerebro hay una mujer que solo quiere ser amada. Yo creía que me comprendía. En realidad me estaba mapeando para después desmantelarme. Las señales estaban ahí, pero yo estaba ciega. Roberto cancelaba planes si surgía una oportunidad de networking. Me presentaba a sus amigos del bufete como Carolina, trabaja en computación. Nunca como mi novia, ni mencionaba la naturaleza real de mi trabajo. Una vez, cuando su madre preguntó si yo era la indicada, él respondió: es eficiente y no causa problemas. Eso es lo importante. Yo interpreté eso como elogio. Qué ciega estuve. Su madre, doña Carmen, me odió desde el primer momento. Era una mujer de sociedad, obsesionada con el estatus y las apariencias. Roberto debía casarse con la hija de algún político o empresario, no con una técnica de computadoras, sin apellido conocido ni conexiones sociales. Cada cena familiar era un ejercicio de humillación sutil. Comentarios sobre mi ropa, mi peinado, mi falta de gracia social. Roberto nunca me defendió. Solo sonreía y cambiaba de tema. Y vaya que me domesticó. Cuando me propuso matrimonio, también me propuso algo más, que dejara mi carrera. Isabela, mi amor, gano suficiente para los dos. No necesitas trabajar. Además, la vida de esposa de socio del bufete requiere dedicación completa. Eventos, cenas, networking. ¿Cómo vas a hacer eso si estás encerrada todo el día escribiendo código? Debí haber dicho que no. Debí haber reconocido que me estaba pidiendo que me amputara una parte esencial de quién era. Pero estaba enamorada. Y en mi ingenuidad, creí que el amor requería sacrificios, que abandonar mi carrera por él era prueba de mi devoción. Mis colegas intentaron advertirme. Mi mejor amiga en la empresa, Patricia, me tomó del brazo el día que anuncié mi renuncia. Isabela, esto es un error, me dijo. Ningún hombre que realmente te ame te pediría que dejaras lo que eres. Pero yo estaba convencida de que ella no entendía, que estaba celosa, que Roberto era diferente. Así que lo hice. Renuncié a mi puesto en la empresa de ciberseguridad donde trabajaba. Vendí mis acciones de Cypher Shield a mis socios por una fracción de lo que valdrían años después. Cerré mi laptop de trabajo por última vez y me convertí en la señora de Castellanos. La boda fue exactamente como doña Carmen quería, ostentosa, llena de gente que yo no conocía, diseñada para impresionar a los contactos sociales de Roberto. Yo me sentí como una actriz en una obra de teatro, recitando líneas que no entendía, sonriendo para fotos que decorarían álbumes que nunca abriría. Roberto brillaba. Yo me sentía vacía. Los primeros años fueron difíciles, pero yo los justificaba. Roberto trabajaba 18 horas diarias construyendo su carrera. Yo lo esperaba en casa, preparando cenas que él llegaba demasiado tarde para comer, manteniendo una casa impecable que él apenas notaba, organizando eventos sociales donde yo era invisible entre esposas más elegantes y sofisticadas. Las otras esposas del bufete me trataban con condescendencia apenas disimulada. Para ellas, yo era la anomalía. No tenía título de universidad prestigiosa, no venía de familia conocida, no sabía hablar de arte europeo ni de vacaciones en destinos exclusivos. Me marginaban de sus conversaciones, de sus almuerzos, de su mundo. Y Roberto, lejos de defenderme, parecía avergonzado de mí en público. Pero tenía amor, o eso creía. Las noches eran lo peor. Roberto llegaba agotado, irritable y cada vez más distante. Las conversaciones se reducían a logística doméstica, qué había para cenar, qué eventos tenía la próxima semana, qué necesitaba que yo organizara. Nunca me preguntaba cómo me sentía.
Nunca me preguntaba qué pensaba. Poco a poco, me fui convirtiendo en un mueble más de la casa. Funcional, silencioso, invisible. Empecé a dudar de mí misma. Tal vez Roberto tenía razón. Tal vez yo no era apta para su mundo. Tal vez mi inteligencia, que antes era mi mayor orgullo, era en realidad una limitación social. Me encontraba mirando al espejo preguntándome quién era esa mujer de ojos apagados que me devolvía la mirada. Entonces nació Luna, mi hija, mi luz. El momento en que la sostuve por primera vez, algo cambió dentro de mí. De repente, tenía un propósito más allá de ser la esposa perfecta de Roberto. Tenía alguien que dependía de mí, que me miraba como si yo fuera el centro del universo. El parto fue complicado. 27 horas de trabajo, una cesárea de emergencia y complicaciones que me mantuvieron en el hospital una semana extra. Roberto visitaba por las tardes, entre reuniones, revisando su teléfono mientras sostenía a Luna con un brazo. «Tengo una llamada importante», decía, devolviéndome a la bebé. «Vuelvo mañana». Y yo me quedaba sola en esa habitación de hospital, con mi hija recién nacida y una sensación creciente de abandono. Doña Carmen visitó una sola vez. Miró a Luna con expresión crítica y comentó: «Esperaba que tuviera los ojos de Roberto. Los tuyos son tan... ordinarios». Se fue después de 15 minutos, prometiendo volver cuando la bebé fuera más interesante. Nunca volvió. Luna fue una bebé curiosa desde el primer día. A los 2 años ya desarmaba juguetes para ver cómo funcionaban. A los 4 me preguntaba por qué el cielo era azul y no se conformaba con respuestas simples. A los 6 encontró mi vieja laptop guardada en el ático y me preguntó qué hacían todos esos símbolos extraños en la pantalla. Me quedé paralizada mirando esa laptop. Era mi antigua máquina de trabajo, la que había usado durante mis años como Cypher Architect. Debía haberla vendido con todo lo demás, pero algo me impidió deshacerme de ella. Quizás una parte de mí sabía que la necesitaría algún día. «Eso, mi amor», le dije a Luna mientras acariciaba las teclas polvorientas. «Es un lenguaje secreto. El lenguaje que usan las computadoras para hablar entre ellas. ¿Puedes enseñarme?» En ese momento, mirando los ojos brillantes de mi hija, tomé una decisión secreta. Nadie lo sabría. Ni Roberto, ni sus amigos del bufete, ni las otras madres del colegio privado de Luna. Pero yo iba a asegurarme de que mi hija creciera sabiendo quién era su madre realmente. Comencé a enseñarle programación básica disfrazada de juegos. Creamos misiones secretas, donde ella tenía que resolver acertijos lógicos. Construimos proyectos de electrónica simple presentados como experimentos de ciencia. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, Luna desarrolló una intuición natural para la tecnología. Nuestros domingos por la mañana, mientras Roberto dormía hasta mediodía recuperándose de las fiestas del sábado, se convirtieron en sesiones clandestinas de aprendizaje. Le enseñaba conceptos de lógica usando bloques de construcción. Le explicaba algoritmos mediante recetas de cocina. Le mostraba cómo pensar sistemáticamente, cómo descomponer problemas complejos en pasos simples. Luna absorbía todo con la voracidad de una esponja. Roberto nunca se enteró. Para él, nuestros domingos eran cosas de mujeres, actividades sin importancia que no merecían su atención. Nos ignoraba perfectamente, y esa ignorancia se convirtió en nuestra cobertura perfecta. Pero eso no era todo. También mantuve una vida secreta que Roberto jamás sospechó. Verán, cuando vendí mis acciones de Cypher Shield, incluí una cláusula que mis socios encontraron extraña. Retuve los derechos de consultoría sobre cualquier actualización mayor del sistema por un periodo de 20 años. En ese momento, pensaron que era una cláusula sentimental, mi forma de mantener un vínculo con mi creación. Aceptaron sin discutir. Lo que no sabían era que esa cláusula me daba acceso continuo al código base. Y durante 10 años de matrimonio, mientras Roberto creía que yo pasaba las tardes viendo telenovelas y chismeando con otras esposas, yo trabajaba remotamente como consultora de seguridad, bajo mi seudónimo original, Cypher Architect. La primera vez que volví a escribir código después de casarme fue 2 años después de la boda. Roberto estaba en un viaje de negocios de una semana y yo sentía un vacío que no podía explicar. Saqué mi laptop vieja del ático, la encendí por primera vez en años y comencé a revisar el código de Cypher Shield. Fue como reencontrarme con un viejo amigo. Las líneas de código fluían por la pantalla y yo las leía como poesía.
Encontré 3 vulnerabilidades en las primeras 2 horas. Contacté a mis antiguos socios de forma anónima, usando mi seudónimo original. Cypher Architect tiene observaciones sobre la versión 3.2. Escribí. La respuesta llegó en minutos. Creíamos que habías desaparecido. ¿Dónde has estado? Retirada, pero sigo monitoreando mi creación. Desde ese día, mantuve una doble vida perfectamente compartimentada. Para el mundo, era Isabela de Castellanos, ama de casa mediocre y esposa sumisa. Para el mundo de la criptografía, seguía siendo Cypher Architect, consultora ocasional que aparecía cuando había problemas serios que resolver. Nunca usé un centavo de ese dinero para gastos personales. Todo fue directamente a una cuenta a nombre de Luna, una cuenta que Roberto no sabía que existía. Un fondo que, para cuando ella cumpliera 18 años, le daría la libertad que yo había sacrificado. Independencia financiera. La posibilidad de elegir su propio camino sin depender de ningún hombre. En 10 años, esa cuenta acumuló más de $2 millones, dinero que Luna nunca tendría que pedirle a nadie. Libertad comprada línea por línea de código, consulta por consulta, noche de trabajo tras noche de trabajo. Trabajaba en horarios específicos, durante las siestas de Luna cuando era bebé, después de que Roberto se fuera a la oficina, en las noches mientras él asistía a cenas de trabajo. Mi oficina era la tablet que mantenía escondida en el fondo de mi armario, junto a ropa que ya no usaba. Nadie buscaba ahí. Nadie imaginaba que la esposa analfabeta digital de Roberto mantenía activos los sistemas de seguridad de medio continente. Había desarrollado un sistema de alertas que me notificaba si alguien entraba a la casa inesperadamente. Había configurado pantallas de cobertura que se activaban con un solo toque, mostrando inocentes páginas de recetas o decoración de interiores si alguien se acercaba. Había construido una fortaleza digital dentro de mi vida doméstica, invisible para todos excepto para mí. La ironía no se me escapaba. Usaba las mismas técnicas de seguridad que diseñaba para bancos para proteger mi secreto de mi propio esposo. Pero así era mi vida. Un juego constante de apariencias, donde la mujer que Roberto creía conocer era solo una máscara sobre la mujer que realmente era. Pero todo cambió hace 8 meses. Fue un martes ordinario, marzo. Hacía calor temprano ese año, y las ventanas de la casa estaban abiertas. Roberto había olvidado su teléfono celular en casa, algo que nunca pasaba. El hombre dormía con ese teléfono pegado a la mano. Lo revisaba durante la cena, durante las conversaciones, incluso durante las pocas veces que teníamos intimidad. Cuando sonó por 3ª vez consecutiva, decidí contestar pensando que podría ser una emergencia del bufete. «Roberto, ¿estás solo? Necesito verte esta noche». «Miguel viaja mañana y podemos usar el departamento». La voz era femenina, profesional, familiar, aunque no podía ubicarla. Y definitivamente no era de una clienta llamando por asuntos del bufete. «¿Quién habla?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Silencio. Luego la llamada se cortó. Me senté en el borde de la cama que compartía con Roberto desde hacía 10 años. El teléfono seguía en mi mano, tibio todavía por el contacto reciente de mi esposo. El mundo se había detenido. El aire se sentía pesado, difícil de respirar, y por primera vez desde que nos casamos, hice algo que él siempre me había dicho que no sabía hacer. Investigué digitalmente. Tomé mi tablet oculta. Accedí a sistemas que Roberto no sabía que existían. Y en menos de 1 hora, tenía la imagen completa. La voz pertenecía a doctora Mónica Fuentes, psicóloga especializada en alienación parental y evaluaciones de custodia. También era la amante de Roberto desde hacía 3 años. Y también era la esposa del socio senior del bufete, Miguel Fuentes, quien casualmente había sido mentor de Roberto y lo había impulsado hacia su posición actual. 3 años. Mientras yo cocinaba sus cenas, lavaba su ropa, criaba a su hija, mantenía su casa impecable, él se acostaba con la esposa de su mentor. 3 años de mentiras, de excusas sobre trabajar tarde, de viajes de negocios que probablemente eran escapadas románticas. 3 años de hacerme sentir inadecuada mientras él construía una vida paralela con otra mujer. Roberto no solo me engañaba a su mentor traicionando su matrimonio. Y basándome en los correos electrónicos que intercepté, sí, podía hacer eso. Diseñé los protocolos de seguridad de medio sistema bancario latinoamericano. La relación no era solo romántica, era transaccional.
Mónica necesitaba dinero para mantener su clínica privada a flote. Roberto necesitaba evaluaciones psicológicas favorables para sus clientes en casos de divorcio. Juntos habían desarrollado un esquema perfecto. Ella diagnosticaba alienación parental o inestabilidad emocional. En el padre que no convenía a los clientes de Roberto, él ganaba los casos de custodia y ambos dividían las comisiones ilegales. Los correos electrónicos eran escalofriantes en su frialdad. Discutían casos como si fueran transacciones comerciales. El caso Hernández necesita diagnóstico de negligencia, escribía Roberto. La madre es problemática, el padre paga bien. Y Mónica respondía, entendido, programo evaluación para la próxima semana, resultado garantizado. Niños usados como moneda de cambio, familias destrozadas por dinero, madres separadas de sus hijos por diagnósticos fraudulentos, y mi esposo en el centro de todo, beneficiándose de cada tragedia. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el plan que habían desarrollado para mí. En uno de los correos más recientes, fechado 3 semanas antes de mi descubrimiento, Roberto le escribía a Mónica: el plan está listo. Voy a pedir el divorcio el mes próximo alegando incompatibilidad. Tú vas a hacer la evaluación psicológica de Isabela y vas a determinar que es inadecuada para la custodia. Usaremos su falta de educación formal y su dependencia económica como evidencia de que no puede proveer para Luna. Yo me quedo con la niña, con la casa y con el fondo universitario que creé para ella. Isabela se queda con nada, como debe ser. Leí ese correo 3 veces. Cada vez sentía menos. No era dolor, era algo más profundo. Era la comprensión final de que el hombre con quien había compartido 10 años de mi vida nunca me había visto como persona. Era un objeto, una herramienta. Y ahora que ya no le era útil, planeaba desecharme y quedarme con lo único que realmente amaba, mi hija. Había otros correos, discusiones sobre cómo presentarme ante la jueza. Isabela es pasiva, depende emocionalmente de Roberto, no tiene habilidades para funcionar independientemente, escribía Mónica, practicando su testimonio. Su falta de educación y experiencia laboral la hacen inadecuada para ser tutora principal de una menor. Roberto respondía, perfecto, y asegúrate de mencionar que ha mostrado señales de inestabilidad emocional últimamente. Preparé el terreno quejándome con algunos colegas sobre su comportamiento paranoico. Estaban construyendo una narrativa falsa, pieza por pieza. Y yo, sin saberlo, había sido el personaje principal de una obra diseñada para destruirme. Esa noche, mientras Roberto dormía a mi lado después de llegar tarde de otra reunión de trabajo, tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a suplicar, no iba a confrontarlo con evidencia que él negaría y luego destruiría. Iba a usar exactamente las habilidades que él creía que no tenía. Iba a documentar, planificar y ejecutar, como la arquitecta de sistemas que siempre fui. Me levanté silenciosamente de la cama. Fui a mi armario, saqué mi tablet oculta y comencé a trabajar. Tenía aproximadamente 6 horas antes de que Roberto despertara. 6 horas para comenzar a construir mi contraataque. Lo primero fue establecer una línea de tiempo. Según los correos, Roberto planeaba pedir el divorcio en aproximadamente un mes. Eso me daba 4 semanas para preparar mi defensa, 4 semanas para documentar todo, para establecer pruebas, para diseñar una estrategia que él jamás anticiparía. Lo segundo fue la tablet de Luna. Mi hija había recibido esa tablet como regalo de cumpleaños 2 años antes. Roberto la había comprado para mantenerla entretenida mientras él trabajaba los fines de semana. Lo que él no sabía era que yo había modificado el dispositivo completamente. Por fuera era una tablet infantil ordinaria con juegos educativos y videos de dibujos animados. Por dentro era una estación de vigilancia de nivel profesional. Había instalado software de grabación que se activaba con comandos de voz específicos, almacenamiento encriptado en la nube que ni el FBI podría rastrear, y una interfaz dual que mostraba contenido infantil mientras ejecutaba operaciones de monitoreo en segundo plano. Había construido esa funcionalidad hace un año, después de un incidente donde Roberto gritó a Luna por derramar jugo en su portafolio. Quería tener registro de cualquier comportamiento inapropiado. Nunca imaginé que usaría esa tecnología para documentar una conspiración contra mí misma. Parecía un juguete, funcionaba como un búnker de evidencia digital. Le expliqué a Luna, adaptando la explicación a su edad, que íbamos a jugar un juego muy importante. Este juego se llama Operación Verdad.
le dije. La tablet va a grabar cosas que pasan a tu alrededor, pero nadie puede saber. Es nuestro secreto de superheroínas. ¿Puedes guardar el secreto? Luna asintió con esa seriedad absoluta que solo los niños poseen. Como las espías de las películas, mamá. Exactamente como las espías, mi amor. ¿Y qué estamos buscando? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Luna tenía 8 años. Era lo suficientemente inteligente para entender que algo malo pasaba, pero demasiado joven para cargar con el peso completo de la traición de su padre. Estamos buscando la verdad, mi amor. A veces los adultos dicen cosas que no son ciertas, y necesitamos saber qué es verdad y qué no lo es. Luna me miró con esos ojos que había heredado de mí, los ojos que doña Carmen encontraba ordinarios. ¿Papá miente? El corazón se me apretó. Vamos a descubrirlo juntas. Durante los siguientes 6 meses, Luna llevó esa tablet rota a todas partes. La pantalla tenía una rajadura superficial que yo misma había creado para hacerla parecer inservible. Nadie presta atención a un juguete dañado. Roberto ni siquiera la miraba cuando Luna la cargaba por la casa. Pero la tablet grababa todo. Grabó las llamadas telefónicas de Roberto con Mónica cuando creía que estaba solo en su estudio. Conversaciones íntimas, planes detallados, risas cómplices, horas de evidencia acumulándose en servidores encriptados. Grabó las conversaciones donde discutían cómo falsificarían la evaluación psicológica. Necesito que el diagnóstico sea convincente, pero no tan severo que parezca exagerado, decía Roberto. Algo creíble. Dependencia emocional, quizás tendencias pasivo-agresivas, suficiente para justificar custodia exclusiva. Grabó a Roberto practicando su testimonio para el juicio, ensayando frente al espejo las mentiras que diría sobre mí. Mi esposa nunca completó estudios superiores, repetía, ajustando su expresión de preocupación. Me preocupa su capacidad para... Grabó a Mónica visitando nuestra casa cuando yo salía de compras, reuniones que Roberto juraba que nunca ocurrieron. Los vi besándose en nuestra sala, sentados en el sofá donde yo leía cuentos a Luna. Los vi subir juntos a nuestra habitación. Tuve que cerrar la aplicación en ese punto. Algunas cosas no necesitaba verlas. Y grabó algo más. Algo que ni siquiera yo esperaba encontrar. Fue hace 3 meses. Luna estaba en su habitación jugando con la tablet, y Roberto entró para darle las buenas noches. Lo que no sabía era que había dejado la puerta entreabierta, y que el software de la tablet se activaba automáticamente cuando detectaba su voz. Luna, necesito que entiendas algo, le dijo Roberto en un tono que nunca usaba conmigo. Tu mamá está muy enferma. Tiene una enfermedad en la cabeza que la hace decir mentiras y hacer cosas extrañas. Pronto va a tener que ir a un lugar especial donde la van a ayudar. Y tú vas a quedarte conmigo y con Mónica. Ella va a ser tu nueva mamá. ¿No te gustaría tener una mamá más joven y divertida? Escuché esa grabación sola, en mi oficina secreta, a las 3 de la mañana. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. No por la traición de Roberto, que ya había procesado, sino por el intento de envenenar a mi hija contra mí, por usar a Luna como arma, por tratar de robarme lo único que realmente amaba en el mundo. La grabación capturó la respuesta de Luna. Silencio absoluto. Luego su voz pequeña pero firme. Mi mamá no está enferma. Mi mamá es la más inteligente del mundo. Luna, eso es justamente lo que alguien enfermo diría que su hija... Papá, sé lo que vi. Sé lo que escuché. Y sé que estás mintiendo. Hubo una pausa larga. Luego Roberto salió de la habitación sin decir nada más. Mi hija de 8 años lo había confrontado. Mi hija de 8 años había visto a través de sus mentiras. Y mi hija de 8 años había guardado ese secreto conmigo durante 3 meses, esperando el momento perfecto para actuar. Esa noche, cuando le pregunté qué había pasado con su papá, solo me abrazó y susurró. Operación Verdad está casi completa, mamá. Solo necesitamos el momento perfecto. La abracé de vuelta, sintiendo su pequeño corazón latir contra el mío. ¿Cómo sabías que mentía, mi amor? Porque la doctora que viene a ver a papá no me habla como doctora. Me habla como si quisiera que la quiera. Las doctoras de verdad no hacen eso. Y porque tú no estás enferma. Sé cómo te ves cuando trabajas en tu tablet secreta. No pareces enferma. Pareces poderosa. Poderosa. Mi hija de 8 años me veía como poderosa. Y en ese momento, juré que nunca la decepcionaría. El momento perfecto llegó hace 2 semanas. Roberto llegó a casa temprano un viernes. Algo inusual.
Traía documentos en un sobre manila que dejó sobre la mesa del comedor con un golpe teatral. «Isabela, siéntate. Tenemos que hablar». Me senté. Luna estaba en su habitación, supuestamente haciendo tarea. En realidad, había activado el modo de grabación de alta resolución en su tablet. «Estos son papeles de divorcio», anunció Roberto con la voz que usaba para intimidar testigos en los tribunales. «He contratado a Mónica Fuentes, la mejor psicóloga forense de la ciudad, para que haga una evaluación de tu capacidad parental. Basándose en tu falta de educación formal, tu incapacidad para mantener un empleo y tu dependencia total de mí, voy a solicitar custodia completa de Luna». No dije nada, solo lo miré. «Entiendo que esto es difícil para alguien de tu capacidad», continuó, saboreando cada palabra. «Pero es lo mejor para Luna. Necesita un ambiente estable con un padre que pueda proveer para su futuro. No una madre que no sabe ni encender una computadora». Ahí estaba. La mentira que había mantenido durante 10 años. La farsa que él creía verdadera porque nunca se molestó en conocerme realmente. «Está bien», dije con voz neutral. «Si crees que es lo mejor». Roberto parpadeó. Claramente esperaba lágrimas, súplicas, histeria. Esa habría sido la reacción de la esposa que él creía que tenía. «¿Está bien? ¿Solo eso?» «Sí, pero quiero que Luna esté presente en el juicio. Tiene derecho a ver cómo se decide su futuro». Él frunció el ceño. «Los niños no asisten a audiencias de divorcio. La jueza puede autorizarlo si considero que es beneficioso para el bienestar emocional de la menor. Tengo derecho a solicitarlo, y lo voy a solicitar». Por primera vez en nuestra conversación, vi algo parecido a duda en los ojos de Roberto, pero se recuperó rápidamente. «Haz lo que quieras. No va a cambiar nada». Esa noche, después de que Roberto se fue a celebrar con Mónica, sí, la tablet lo grabó llamándola para contarle el éxito, me senté con Luna y le expliqué lo que iba a pasar. «Mi amor, vamos a ir a un lugar llamado juzgado. Papá va a decir cosas sobre mí que no son verdad. Y una señora llamada jueza va a decidir con quién vives. ¿Y si la jueza le cree a papá? Por eso necesito tu ayuda. ¿Recuerdas Operación Verdad? Llegó el momento de mostrar todo lo que grabamos». Luna asintió, apretando su tablet contra el pecho. «Estoy lista, mamá». La preparación del juicio fue mi obra maestra. Contraté a una abogada que Roberto despreciaba, Elena Vázquez, especialista en casos de violencia económica y manipulación conyugal. La había elegido precisamente porque Roberto la subestimaba. En sus círculos del bufete la llamaban la feminista loca, por su historial de defender mujeres en divorcios contra hombres poderosos. Roberto ni siquiera le dedicó una segunda mirada cuando la vio en los pasillos del juzgado. Error suyo. Elena era feroz, meticulosa y absolutamente despiadada con abusadores. Había ganado casos imposibles, había derrotado a abogados con 3 veces su experiencia, había construido una reputación de que una vez que tomaba un caso, no se detenía hasta ganar. Y cuando le mostré mi evidencia, sus ojos brillaron con algo que solo puedo describir como alegría profesional. «Isabela», me dijo después de revisar los archivos durante 3 horas, «esto no es solo un caso de divorcio. Esto es un caso de fraude sistemático. Tu esposo y su amante han estado manipulando el sistema judicial durante años. Los vamos a destruir». Elena y yo pasamos noches enteras organizando la evidencia. Cada grabación catalogada, autenticada, verificada por expertos forenses digitales. Cada correo electrónico impreso con certificación de origen y cadena de custodia impecable. Cada prueba del esquema fraudulento de Roberto y Mónica documentada con precisión de ingeniera. Contraté a 3 expertos independientes para verificar la autenticidad de las grabaciones. 2 forenses digitales confirmaron que no habían sido manipuladas. Un especialista en audio certificó que las voces pertenecían a Roberto y Mónica. Todo documentado, todo sellado, todo listo para presentar en el momento exacto. Pero Elena me dio un consejo crucial. No muestres todas las cartas al principio. Deja que Roberto se cuelgue con su propia soga. Cuanto más miente en el estrado, más devastadora será la revelación. También preparé algo especial para la doctora Mónica Fuentes. Verán, ella iba a ser la testigo estrella de Roberto. Su evaluación psicológica objetiva de mí iba a ser el fundamento de todo el caso. Según sus credenciales oficiales, era una de las psicólogas forenses más respetadas del país. Lo que nadie sabía era que sus credenciales eran parcialmente falsificadas. 3 años antes, Mónica había sido suspendida del Colegio de Psicólogos por 6 meses
debido a irregularidades en algunos de sus reportes. La suspensión fue silenciosa, manejada internamente y oficialmente sellada para proteger su reputación. Pero nada está realmente sellado para alguien que diseñó los sistemas de seguridad de 47 bancos. Encontré los registros. Encontré los casos donde había falsificado evaluaciones. Encontré evidencia de al menos 7 diagnósticos fraudulentos que habían afectado la custodia de niños inocentes. Mónica no era solo la amante de mi esposo. Era una criminal profesional que usaba su posición para destruir familias a cambio de dinero. Pasé 2 semanas rastreando a las víctimas anteriores de Mónica. Madres que habían perdido la custodia de sus hijos basándose en diagnósticos falsos. Padres separados de sus familias por evaluaciones manipuladas. Niños obligados a vivir con progenitores abusivos porque una psicóloga corrupta había declarado inadecuado al padre protector. Encontré a 6 de ellas dispuestas a testificar. Mujeres que habían perdido todo y que saltaron ante la oportunidad de exponer a quien las había destruido. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. El juzgado de familia Nex 7 era un edificio antiguo con paredes de madera oscura y ventanas que apenas dejaban entrar la luz. Olía a papel viejo y a desesperación acumulada. Cientos de familias habían sido destrozadas en esa sala. Cientos de niños habían visto decidir su futuro entre esas paredes. Ahora era mi turno. La jueza Esperanza Morales presidía desde un estrado elevado, con la expresión seria de quien había visto demasiados matrimonios destrozarse en esa sala. Tenía fama de ser justa pero severa, poco tolerante con abogados manipuladores y aún menos tolerante con testigos que mentían en su tribunal. Roberto llegó con su traje más caro, corbata de seda italiana y su sonrisa de tiburón satisfecho. A su lado, Mónica vestía un traje sastre conservador que gritaba «profesional respetable». Traía un portafolio grueso lleno de documentos que presumiblemente contenían mi evaluación psicológica. Yo llegué con Elena, vestida con ropa simple y sin maquillaje. Había elegido deliberadamente parecer la esposa ama de casa desaliñada que Roberto esperaba. A mi lado, Luna cargaba su tablet rota contra el pecho. Roberto ni siquiera miró a Luna. Estaba demasiado ocupado susurrando estrategias con Mónica y revisando sus notas. Ni siquiera notó que su hija lo observaba con una expresión que ningún niño de 8 años debería tener. Decepción absoluta. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana. Este tribunal está en sesión para escuchar el caso de divorcio entre Roberto Castellanos contra Isabela Mendoza de Castellanos, anunció la jueza. El señor Castellanos ha solicitado la disolución del matrimonio y custodia exclusiva de la menor Luna Castellanos Mendoza. ¿Está preparado para presentar su caso? El abogado de Roberto, un tipo canoso del mismo bufete llamado licenciado Armando Cruz, se levantó con la confianza de quien nunca había perdido un caso en ese juzgado. Sí, su señoría, llamamos a nuestro primer testigo, el demandante, Roberto Castellanos. Roberto caminó hacia el estrado con la elegancia de un actor subiendo al escenario. Colocó su mano sobre la Biblia, juró decir la verdad, y se sentó con una expresión de padre sufrido que probablemente había ensayado durante horas. Señor Castellanos, comenzó su abogado, ¿puede describir su matrimonio con la señora Mendoza? Roberto suspiró dramáticamente. Los primeros años fueron buenos. Isabela era una mujer simple pero dedicada. Sin embargo, con el tiempo, noté que tenía dificultades para adaptarse a las demandas de nuestra vida. ¿A qué se refiere con dificultades? Isabela nunca completó estudios superiores. No tiene título universitario ni experiencia laboral significativa. Cuando nos conocimos, trabajaba en un puesto administrativo menor del que dejó voluntariamente cuando nos casamos. Desde entonces, ha dependido completamente de mis ingresos. La jueza tomaba notas. Yo permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre mi regazo, la imagen perfecta de la esposa derrotada. ¿Y cómo afecta esto a su hija? Roberto adoptó su tono más preocupado. Luna es una niña brillante, tiene potencial enorme, pero me preocupa que crezca creyendo que está bien depender económicamente de otros, que la falta de educación de su madre la limite, que no tenga un modelo de éxito profesional. ¿Qué modelo le ofrece usted? Un padre que trabaja incansablemente para proveer. Un padre con educación universitaria y posgrado. Un padre que puede garantizarle un futuro estable. Las mejores escuelas. Oportunidades de desarrollo. Y respecto a las capacidades parentales de su esposa, aquí Roberto hizo una pausa calculada. Con todo respeto hacia Isabela, tengo serias preocupaciones.
Ella no tiene habilidades para el mundo moderno. No sabe usar computadoras, básicamente. No puede ayudar a Luna con tareas escolares de matemáticas o ciencias. Y recientemente... Bueno, he notado comportamientos erráticos que me preocupan. ¿Comportamientos erráticos? Isabela ha desarrollado ideas paranoicas. Cree que la espío, que tengo una vida secreta. Ha comenzado a hacer acusaciones sin fundamento. He consultado con profesionales y me recomendaron una evaluación psicológica urgente. La jueza se volvió hacia Elena. ¿La defensa desea contrainterrogar? Elena se levantó con calma. Sí, su señoría. Señor Castellanos, ¿puede repetir lo que acaba de decir sobre las capacidades tecnológicas de su esposa? Roberto sonrió condescendientemente. Mi esposa no sabe usar tecnología. Tiene dificultades hasta para enviar mensajes de texto. Es francamente analfabeta digital. ¿Está seguro de eso? Completamente. Después de 10 años de matrimonio, conozco sus limitaciones. Interesante. Elena hizo una pausa. ¿Conoce usted el nombre Cypher Architect? Vi cómo Roberto fruncía el ceño. ¿Disculpe? Cypher Architect. Es un nombre bastante conocido en el mundo de la ciberseguridad bancaria. El creador del sistema Cypher Shield, utilizado por 47 instituciones financieras en 12 países. Roberto se encogió de hombros. No me dedico a eso. Soy abogado corporativo. Ush. ¿Y si le dijera que Cypher Architect es su esposa? ¿Que Isabela Mendoza, la mujer que usted describe como analfabeta digital, es una de las criptógrafas más reconocidas del continente? Silencio absoluto en la sala. Pude ver cómo la sangre abandonaba el rostro de Roberto. Eso es absurdo, tartamudeó. Isabela nunca ha trabajado en tecnología. Su señoría, intervino Elena, solicito permiso para presentar la prueba A, certificación del Instituto Nacional de Criptografía, reconociendo a Isabela Mendoza como creadora del protocolo Cypher Shield, con fecha de hace 12 años. Y la prueba B, registros de pago de consultoría de los últimos 10 años, mostrando ingresos de mi cliente superiores a los del señor Castellanos. Entregó los documentos a la secretaria del tribunal. Roberto los miraba como si fueran serpientes venenosas. Esto tiene que ser falso, murmuró. ¿Falso, señor Castellanos? Los documentos están certificados por autoridades federales. ¿Está acusando al gobierno de falsificación? Roberto miró hacia Mónica buscando apoyo. Ella había palidecido tanto como él. Permítame continuar, dijo Elena. Señor Castellanos, ¿conoce usted a la doctora Mónica Fuentes? Otro cambio de color en el rostro de Roberto. Es la psicóloga que contraté para evaluar a Isabela. ¿Solo eso? ¿A qué se refiere? Elena sonrió. Su señoría, solicito permiso para presentar la prueba C, grabaciones de audio y video documentando la relación extramarital entre el señor Castellanos y la doctora Fuentes durante los últimos 3 años. ¡Objeción!, gritó el abogado de Roberto. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Su señoría, respondió Elena calmadamente. Las grabaciones fueron realizadas en propiedades compartidas del matrimonio, donde mi cliente tenía expectativa razonable de seguridad. Además, fueron capturadas por un dispositivo perteneciente a la menor Luna Castellanos, como parte de un sistema de seguridad familiar que mi cliente instaló para proteger a su hija. La jueza miró los documentos que Elena le entregaba. Voy a permitir la evidencia. Continúe. Roberto había comenzado a sudar visiblemente. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él no parecía escuchar. Señor Castellanos, continuó Elena, ¿es cierto que usted y la doctora Fuentes planearon falsificar la evaluación psicológica de mi cliente para obtener custodia fraudulenta de su hija? Eso es una mentira absoluta. Elena se volvió hacia mí y asintió. Era el momento. Luna, dije suavemente, ¿puedes mostrarle a la jueza lo que grabaste? Mi hija de 8 años se levantó de su asiento con la solemnidad de quien entiende perfectamente la gravedad del momento. Caminó hacia el estrado de la jueza sosteniendo su tablet rota con ambas manos. Su señoría, dijo Luna con voz clara, mi tablet no está rota. Mi mamá la hizo especial para que grabara cuando papá decía cosas malas. ¿Puedo mostrarle? La jueza Morales miró a Luna con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al respeto. Adelante, pequeña. Luna tocó la pantalla. El video comenzó a reproducirse con claridad perfecta. En la grabación, Roberto y Mónica estaban en el estudio de nuestra casa.
La fecha en la esquina mostraba hace 4 meses. Todo está listo, decía Roberto en el video. Isabela no tiene idea de nada. Cree que soy un esposo trabajador que llega tarde por el bufete. ¿Y el tema del dinero?, preguntaba Mónica. Tengo todo calculado. El departamento que compramos está a nombre de una empresa fantasma. Isabela firmó los papeles pensando que era un tema del bufete. Cuando nos divorciemos, ella se queda sin nada. Ni casa, ni ahorros, ni custodia. ¿Estás seguro de que no sospecha? Roberto se reía en la grabación. Isabela, por favor. La mujer apenas sabe encender el televisor. Es completamente inútil para cualquier cosa que no sea cocinar y limpiar. Por eso me casé con ella. Fácil de controlar. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el crujido del papel cuando la jueza ajustaba sus notas, la respiración agitada de Roberto. El video continuó. Ahora mostraba otra fecha, hace 2 meses. La evaluación está lista, decía Mónica en la grabación. Diagnostiqué tendencia a la paranoia, incapacidad para funcionar independientemente y potencial negligencia parental. Ningún juez le dará custodia con ese perfil. ¿Y si pide una segunda opinión? No importa. Tengo contactos en todos los colegios profesionales. Cualquier otro psicólogo que consulte va a confirmar mi diagnóstico. El sistema está completamente de nuestro lado. La grabación continuó con otra fecha. En esta, Roberto estaba solo en su auto, hablando por teléfono. Miguel no sospecha nada, decía. El idiota todavía cree que somos amigos. No tiene idea de que me estoy acostando con su esposa desde hace 3 años. Cuando se entere, ya tendré suficiente poder en el bufete como para que no pueda tocarme. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Roberto estaba paralizado, con la boca abierta, mirando la pantalla de la tablet como si fuera una aparición sobrenatural. Mónica había comenzado a temblar visiblemente. Sus manos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. La jueza Morales había dejado de escribir. Sus ojos iban de la pantalla a Roberto, a Mónica, y de vuelta a la pantalla. «¡Hay más!», dijo Luna, tocando la pantalla nuevamente. Esta grabación era diferente. Era la noche donde Roberto le dijo a Luna que yo estaba enferma. «Tu mamá está muy enferma. Tiene una enfermedad en la cabeza que la hace decir mentiras». La voz de Roberto llenó la sala. Pero lo que llamó la atención de todos fue la respuesta de Luna en la grabación. «Mi mamá no está enferma. Mi mamá es la más inteligente del mundo». Luna pausó el video y miró directamente a su padre. «Mentiste, papá. Mentiste sobre mamá. Mentiste sobre todo». Roberto finalmente encontró su voz. «Luna, cariño, eso no es... Yo estaba tratando de protegerte». «No». Luna lo interrumpió con una firmeza que me llenó de orgullo. «No me llames cariño. Sé lo que hiciste. Mi mamá me enseñó a ver la verdad, y la verdad es que eres malo». La jueza Morales levantó la mano. «Señor Castellanos, ¿tiene algo que decir?». Roberto miró a su abogado, quien estaba tan pálido como él. Luego miró a Mónica, que había comenzado a llorar silenciosamente. Finalmente me miró a mí. Por primera vez en 10 años me vio realmente. No como la esposa trofeo, no como el ama de casa sumisa, no como la mujer ignorante que él creía que era. Me vio como la arquitecta de su destrucción. «Isabela», susurró. «¿Cómo?». «Siempre fui más de lo que creías», le respondí con calma. «Simplemente nunca te molestaste en preguntar». Elena aprovechó el momento. «Su señoría, además de las grabaciones, me gustaría presentar la prueba de registros del Colegio de Psicólogos mostrando que la doctora Mónica Fuentes fue suspendida hace 3 años por irregularidades éticas. Y la prueba E, evidencia de al menos 7 evaluaciones fraudulentas realizadas por la doctora Fuentes en casos de custodia similares». Mónica se levantó bruscamente. «Eso está sellado. ¿Cómo consiguió esos documentos?». «La fuente de los documentos no es relevante para su autenticidad», respondió Elena. «Lo relevante es que usted ha cometido fraude sistemático en evaluaciones de custodia y planeaba hacer lo mismo en este caso». La jueza Morales golpeó su martillo. «Orden en la sala». Se volvió hacia Mónica. «Doctora Fuentes, está usted formalmente descalificada como testigo en este procedimiento. Además, voy a remitir la evidencia presentada hoy al Colegio de Psicólogos y a la Fiscalía para investigación de posibles delitos». Mónica se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado los huesos.
Pero Elena no había terminado. Su señoría, me gustaría presentar la prueba F. Registros financieros mostrando que el señor Castellanos ha estado desviando fondos conyugales a cuentas a nombre de empresas fantasma, incluyendo la compra de un departamento de lujo valorado en 3 millones de pesos que usaba para encuentros con la doctora Fuentes. El abogado de Roberto finalmente intervino. Su señoría, solicito un receso para... Denegado, interrumpió la jueza. Continúe, licenciada Vázquez. Gracias, su señoría. La prueba G. Correos electrónicos interceptados legalmente del servidor del hogar conyugal, donde el señor Castellanos y la doctora Fuentes discuten en detalle su plan para falsificar la evaluación psicológica, obtener custodia fraudulenta y apropiarse de los bienes conyugales. Elena entregó un folder grueso a la secretaria del tribunal. Todo está documentado con cadena de custodia verificable, timestamps originales y certificación de autenticidad digital. La jueza Morales hojeó los documentos durante varios minutos. La sala permanecía en silencio absoluto. Roberto miraba al suelo. Mónica miraba a la pared. Sus abogados intercambiaban miradas de pánico. Finalmente, la jueza levantó la vista. Señor Castellanos, lo que he visto hoy es uno de los casos más claros de fraude conyugal y manipulación judicial que he presenciado en 20 años de carrera. Ha mentido bajo juramento. Ha conspirado para falsificar evidencia psicológica. Ha intentado privar a su hija de su madre mediante engaños. Roberto intentó hablar, pero la jueza lo silenció con un gesto. También veo evidencia de que la doctora Fuentes ha violado sistemáticamente su código ético profesional, posiblemente cometiendo múltiples delitos, y que ambos han conspirado para cometer fraude procesal en este tribunal. Se volvió hacia mí. Señora Mendoza, ¿tiene algo que añadir? Me levanté. Miré a Roberto, luego a Mónica, luego a la jueza. Su señoría, durante 10 años creí que mi valor como persona dependía de mi matrimonio. Abandoné una carrera exitosa porque mi esposo me convenció de que su éxito era más importante que el mío. Me convencí a mí misma de que ser invisible era una forma de amor. Hice una pausa, respirando profundamente. Lo que aprendí es que la invisibilidad puede ser un arma, que subestimar a alguien es el error más peligroso que puedes cometer, y que la verdad, documentada con precisión, es imposible de negar. Miré directamente a Roberto. No quiero venganza. No quiero destruirte. Lo que quiero es proteger a mi hija de un padre que la usaba como moneda de cambio. Y quiero que entiendas que las personas que tratas como inferiores a menudo son exactamente lo contrario. La jueza Morales asintió. Gracias, señora Mendoza. Se volvió hacia la sala. Este tribunal encuentra suficiente evidencia para las siguientes determinaciones preliminares. Primero, la custodia temporal de la menor Luna Castellanos Mendoza se otorga exclusivamente a la madre, Isabela Mendoza, con efecto inmediato. Roberto intentó protestar. La jueza lo ignoró. Segundo, el señor Roberto Castellanos tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de la menor y de la señora Mendoza hasta que se complete una evaluación psicológica independiente. Tercero, todos los bienes conyugales, incluyendo las propiedades ocultas en empresas fantasma, quedan congelados hasta que se complete una auditoría financiera completa. Cuarto, este tribunal remitirá la evidencia presentada hoy a las siguientes instancias: la Fiscalía para Investigación de Posible Fraude, Perjurio y Obstrucción de Justicia, el Colegio de Psicólogos para Revisión de la Licencia de la Doctora Fuentes y el Colegio de Abogados para Revisión de la Conducta Profesional del señor Castellanos. Roberto finalmente encontró su voz. «Esto es una trampa. Isabela conspiró para...» «Señor Castellanos», lo interrumpió la jueza con tono helado. «La única conspiración documentada en esta sala es la suya. Le recomiendo que contrate un abogado defensor, porque va a necesitarlo». Golpeó su martillo. Se levanta la sesión. El caos que siguió fue casi cómico. Roberto gritaba a su abogado. Mónica lloraba mientras intentaba llamar a alguien en su teléfono. Los reporteros que habían estado presentes. Elena había asegurado que hubiera cobertura mediática. Tomaban fotos y hacían llamadas frenéticas. En medio del caos, Luna caminó hacia mí y me abrazó. «Lo hicimos, mamá. Operación Verdad completada». La abracé de vuelta, sintiendo sus pequeños brazos alrededor de mi cintura. Su tablet rota, presionada entre nosotras. «Lo hicimos, mi amor. Lo hicimos juntas». Las semanas siguientes fueron un torbellino de consecuencias.
Roberto fue arrestado 2 días después de la audiencia. Los cargos incluían perjurio, fraude procesal, ocultamiento de bienes conyugales y conspiración. Su socio Miguel Fuentes, al enterarse de la traición, presentó cargos adicionales de fraude contra el bufete y demandó el divorcio de Mónica el mismo día. El bufete donde trabajaba Roberto lo despidió inmediatamente, tratando de distanciarse del escándalo. Su foto apareció en los periódicos junto con titulares sobre «Abogado estrella caído en desgracia». Sus clientes comenzaron a revisar sus casos anteriores, buscando evidencia de irregularidades similares. Mónica perdió su licencia profesional de forma permanente. El Colegio de Psicólogos, enfrentado con evidencia irrefutable de sus fraudes sistemáticos, no tuvo otra opción. También enfrenta cargos criminales por falsificación de documentos oficiales y fraude en al menos 7 casos de custodia anteriores. Las familias afectadas por sus evaluaciones fraudulentas comenzaron a presentar demandas civiles. Una de ellas, María Luisa, una madre que había perdido la custodia de sus gemelos hace 4 años, me llamó llorando para agradecerme. «Gracias a ti, voy a poder apelar», me dijo. «Voy a recuperar a mis hijos». Y yo volví a ser Cypher Architect, pero esta vez en mis propios términos. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada de mis antiguos socios de Cypher Shield. «Isabela», me dijeron, «hemos seguido el caso en las noticias. Lo que hiciste fue increíble. Y nos preguntábamos si estarías interesada en volver». Les expliqué que no quería volver a tiempo completo, que mi prioridad era Luna, su estabilidad, su recuperación emocional después de todo lo que había presenciado, pero que estaría dispuesta a trabajar como consultora, en mis horarios, desde mi propia casa. Aceptaron sin dudar. La auditoría financiera reveló que Roberto había desviado más de 5 millones de pesos en bienes conyugales a sus cuentas ocultas. La jueza ordenó que todos esos fondos fueran transferidos a mi nombre como compensación por el fraude. Combinado con los ahorros secretos que había acumulado durante 10 años de consultoría, ahora tenía más dinero del que jamás había imaginado. Suficiente para comprar una casa nueva, para garantizar el futuro de Luna, para nunca más depender de nadie. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más importante era la libertad. Por primera vez en 10 años, podía respirar sin sentir el peso de la invisibilidad. Podía trabajar en lo que amaba sin esconderme. Podía ser madre de Luna, sin fingir ser menos de lo que era. Doña Carmen, la madre de Roberto, tuvo un colapso nervioso cuando el escándalo se hizo público. La mujer que me había humillado durante una década ahora era motivo de chismes en los mismos círculos sociales donde antes reinaba. Escuché que vendió su casa y se mudó a otra ciudad, incapaz de enfrentar la vergüenza. 3 meses después de la audiencia, Luna y yo nos mudamos a un departamento nuevo en un barrio diferente. Ella comenzó en una nueva escuela, donde la conocen como la niña de la mamá que trabaja en computadoras, no como la hija del abogado importante. La primera noche en nuestro nuevo hogar, Luna vino a mi cama a las 3 de la mañana. «No puedo dormir», me dijo. «Sigo pensando en papá». La abracé contra mi pecho. «¿Qué piensas sobre él?» «Pienso que está triste. Pienso que perdió todo por mentir. Pienso que...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pienso que si hubiera sido honesto desde el principio, nada de esto habría pasado». Mi hija de 8 años, con la sabiduría que solo los niños poseen, había resumido todo perfectamente. «Tienes razón, mi amor. La verdad siempre es mejor que las mentiras, incluso cuando es difícil. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea. ¿Por qué nunca le dijiste a papá que eras Cypher Architect? ¿Por qué lo mantuviste en secreto?» Pensé en la respuesta durante un momento largo, porque al principio tenía miedo de que no le gustara, que pensara que era demasiado para él. Y después descubrí que mantener ese secreto me protegía, que si él no sabía lo que yo era capaz de hacer, no podía usar eso contra mí. Y ahora ya no necesito esconderme. Y tú tampoco. Nunca escondas quién eres realmente, Luna. No por ningún hombre, no por ninguna relación, no por nada. Tu inteligencia, tus talentos, tu verdad, eso es lo que te hace poderosa. Luna asintió contra mi pecho, como las espías de las películas. Sonreí en la oscuridad. Exactamente como las espías, mi amor. Roberto fue sentenciado 6 meses después. 3 años de prisión por perjurio y fraude. Perdió su licencia de abogado permanentemente. Perdió su reputación.
Perdió todo lo que había construido sobre mentiras y manipulación. La última vez que lo vi fue en la sentencia. Estaba demacrado, con el traje arrugado y la mirada vacía. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no vi arrogancia ni desprecio. Solo vi derrota absoluta. No sentí alegría, no sentí satisfacción. Solo sentí alivio de que todo había terminado. Mónica recibió una sentencia similar. Además de la pérdida de su licencia, enfrentaba demandas civiles de las familias afectadas por sus evaluaciones fraudulentas. Su clínica cerró, su matrimonio terminó, su carrera se evaporó. Miguel Fuentes, el socio traicionado, me contactó personalmente para agradecerme. Usted me ahorró años de vivir una mentira, me dijo. No sé cómo pagarle. No tiene que pagarme nada, le respondí. Solo asegúrese de que sus hijos sepan que la honestidad importa más que el éxito. Él asintió con los ojos húmedos. Lo harán, se lo prometo. Hoy, mientras cuento esta historia, han pasado 8 meses desde aquella audiencia en el juzgado de familia número 7. Luna tiene 9 años ahora. Está aprendiendo programación avanzada, no como juego secreto, sino como una actividad que hacemos juntas abiertamente. Quiere ser como mamá cuando crezca. Quiere proteger a las personas usando computadoras. No le digo que ya lo hizo. No le digo que su tablet rota protegió a su mamá cuando nadie más podía. Algún día lo entenderá completamente. Por ahora, solo necesita saber que es amada, valorada y que nunca tiene que esconder quién es. La tablet todavía funciona perfectamente, por cierto. La guardamos en una caja especial junto con los documentos del caso. Algún día, cuando Luna sea adulta, se la daré como recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntas. La semana pasada recibí un correo electrónico de una mujer que había leído sobre nuestro caso en las noticias. Mi esposo me dice que soy inútil, escribió, que no sé hacer nada, que sin él estaría en la calle. Pero después de leer su historia, empecé a dudar. Empecé a preguntarme si sus palabras son verdad o manipulación. Le respondí con una sola pregunta. ¿Qué sabías hacer antes de conocerlo? ¿Y qué te convenció de que ya no valías? No sé si mi respuesta la ayudó. No sé si encontrará la fuerza para ver su propia verdad, pero sé que plantar esa semilla de duda es el primer paso, porque así empecé yo, dudando de las mentiras que me habían contado sobre mí misma. Hay una lección en todo esto, supongo, una lección que aprendí de la forma más difícil posible. No dejes que nadie te convenza de que eres menos de lo que eres. No abandones tus talentos por amor, porque el amor verdadero nunca te pediría eso. No te hagas invisible para hacer más cómoda la vida de otra persona. Y si alguien te subestima, si alguien cree que eres incapaz, si alguien te trata como un objeto que puede descartar cuando ya no le sirve, recuerda que la invisibilidad puede ser un arma, que la paciencia puede ser una estrategia, que la verdad, documentada con cuidado, es imposible de negar. Roberto creía que yo era analfabeta digital. Roberto creía que no sabía ni encender una computadora. Roberto creía que podía mentir, engañar y manipular sin consecuencias porque estaba casado con una mujer inferior. Roberto estaba equivocado, y 30 segundos después de que Luna tocara esa pantalla, todo su mundo se derrumbó. Porque nunca subestimes a una mujer que sabe guardar secretos. Nunca subestimes a una madre que protege a su hija. Y nunca, jamás, subestimes a una arquitecta de sistemas que decidió documentar la verdad. Mi nombre es Isabela Mendoza. Soy Cypher Architect. Y esta es la historia de cómo mi hija y yo destruimos un imperio de mentiras con una tablet rota y la verdad.